Hola, es muy posible que en algún momento de la vida pudiésemos haber tenido un comportamiento inusual al que solemos tener. Es posible que pudiésemos haber tenido un comportamiento irritable, errático, obsesivo, dependiente, paranoico, evasivo e incluso bastante cruel con un tercero. Posiblemente ese comportamiento nos ha generado emocionalmente un gran malestar, y también a las personas que se encontraban con nosotros en ese momento: pareja, hijos, padres, hermanos, familiares, compañeros de trabajos, amigos o conocidos. La diferencia está en que quizás después de ese comportamiento hemos sido capaces de reflexionar y darnos cuenta de que algo no estaba bien y pedir disculpas si hemos herido o hemos hecho daño a un tercero. Sin embargo, hay un grupo de personas que presentan este tipo de comportamiento y actitudes en varios contextos de su vida durante toda su vida. Y en este caso estamos hablando de personas que sufren de un trastorno de la personalidad. Mi nombre es Katherine Koczkowski, estudiante de psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en este video te voy a hablar un poco acerca de los trastornos de personalidad, y voy a detenerme a explicar con más amplitud uno en particular y su posible tratamiento terapéutico. Ok, primeramente definamos personalidad. La personalidad se define como un constructo psicológico que describe la manera de comportarse de la persona en cualquier contexto, y está hablando de sus características a nivel personal, emocional, de percepción, de pensamientos. Entonces, cuando hablamos de un trastorno de la personalidad, nos referimos a un conjunto de patrones desadaptativos de los pensamientos, de las conductas, de las percepciones y de los sentimientos de este individuo. Estos pueden presentarse durante la infancia y se mantienen durante la adultez. Y pueden generar daños importantes en la persona y también en aquellos que la rodean. Bien, como mencioné, entonces este trastorno puede ser altamente perjudicial para las personas que lo padecen y para su entorno. Ellos presentan un tipo de comportamiento que no es aceptado o no es visto como normal en la sociedad donde se encuentran. Según los patrones de conducta que la sociedad, la cultura establece, estas personas no actúan acorde a estos. De acuerdo al DSM-5, los trastornos de personalidad se van a dividir en 3 grupos: el grupo A, B y C. A continuación les presento los trastornos según el grupo en el que se encuentran. Grupo A está conformado por personas con comportamientos excéntricos, introvertidos, carentes de relaciones y extraños. En este grupo encontramos el trastorno de personalidad paranoide, el trastorno de personalidad esquizoide y el trastorno de personalidad esquizotípico. En el grupo B se recogen los patrones de comportamiento inestables emocionalmente. Estamos hablando de los impulsivos, sensibles, extrovertidos y erráticos. Aquí encontramos el trastorno de personalidad antisocial, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno de personalidad histriónico y el trastorno de personalidad narcisista. Y por último, en el grupo C podemos encontrar los que presentan comportamientos desconfiados, con conflictos personales, temerosos o impacientes. En este apartado se encuentran los trastornos de personalidad de evitación, el trastorno de personalidad dependiente y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Bien, como mencioné, en este video en particular voy a hacer hincapié en ampliar uno de estos trastornos de la personalidad
específicamente uno del grupo B, el TLP o trastorno límite de la personalidad. Entre las características que presentan o el comportamiento o el patrón de conducta que presentan las personas con este trastorno, se pueden identificar que son individuos que tienen una inestabilidad emocional, tienen un fuerte miedo, un fuerte temor al abandono, ya sea este real o imaginario, lo que lo hace que sus relaciones interpersonales sean bastante intensas, por lo menos con las amistades o por lo menos con la pareja, si no ha llegado mensajes recurrentes, llamadas recurrentes, o sea, pueden llegar a ser muy intensos en esta parte. Esta misma intensidad los hace pasar en una fluctuación de idealización hasta desvalorización de las personas. O sea, ellos pueden amar y adorar y sentirse sumamente apasionados por alguien y de repente pues simplemente el desprecio total, la desvalorización total. Esto no solamente es con las parejas, pueden pasar con los amigos, con quienes no perdonan una traición e incluso con el terapeuta, sentirse cómodo, estar motivado a ir a la consulta, participar y de repente no querer saber más nada del terapeuta y sencillamente no volver a la terapia. Tienen dificultades para controlar su ira, son personas que pues pueden tener arranques de rabia y lanzar lo que tenga a la mano, objeto, botella, o sea, lo que tenga en el momento que tenga este ataque de ira, de impulsividad, de odio, de rabia, pues sencillamente expresa o expreso de estos impulsos y bueno, es de cuidado porque puede incluso lastimarse y lastimar a otros. Estos cambios en su estado de ánimo los suelen confundir con posibles bipolaridades, pero el trastorno de bipolaridad tiende a tener un cambio entre una emoción muy polarizada a la otra. Puede estar en un momento de manía, de euforia y de repente estar en un proceso, en un estado depresivo, triste. En el trastorno límite de personalidad, aparte de que las fluctuaciones de las emociones son sumamente rápidas de un momento al otro, se dan que si de la tristeza, la rabia, la melancolía, la desesperanza, el vacío, el sentirse solo, el no tener sentido de vida y no saber qué es lo que le está pasando, es una cuestión que no lo puede manejar. Y entonces esta sensación de vacíos y pensamientos recurrentes negativos pues hacen que vengan ideaciones suicidas y que incluso cometa suicidios, se lastimen de manera tan importante que incluso puedan suicidarse. Otro punto por acá, pueden presentar en estas actitudes impulsivas que suelen tener, pueden presentarse actitudes como relaciones de una manera indiscriminada, pueden ser personas de conductas temerarias, dispendios económicos, consumos de sustancias. Las conductas que suelen tener ante un momento de ira, de rabia, de incontrolable, pueden llegar a ser autolesivas, se pueden hacer daños a ellos mismos y esto sirve como un regulador emocional, como que los ayudará un poco a bajar esa euforia, ese boom que están sintiendo, que no lo pueden entender, no lo pueden controlar. Ellos pueden llegar incluso a pasar por síntomas, pensamientos paranoides sin presentar síntomas disociativos. Esto suele ocurrir muchísimo cuando se encuentran en una situación de estrés. Las personas con este trastorno límite de la personalidad pues pueden ser las personas que pueden amarte con la mayor intensidad del mundo y detestarte con la misma intensidad con que te amaban hasta hace poco. En cuanto a los tratamientos para los trastornos de personalidad, por ejemplo, una de las psicoterapias más efectivas que han tenido resultados a nivel mundial han sido las terapias cognitivas conductuales. Sin embargo, para el trastorno límite de la personalidad y para todo esto, lo que son los pensamientos suicidas, incluso por el alto índice de suicidios, una doctora en sus frustraciones por no poder controlar los casos que se le presentaban, diseñó una nueva terapia dentro de esta corriente conductista que es conocida como la terapia dialéctica conductual, que es conocida también como terapias de la tercera generación. Entendemos terapias de esta corriente de la primera generación, aquellas que
iniciadas por Skinner, por Pavlov y por todos estos grandes padres de esta corriente, donde estaba influenciado el hecho de que el ambiente reforzaba la conducta o la extinguía, y que cómo estos estímulos neutros podían anclar, inducir a la adquisición de una conducta. Luego, la segunda generación viene acompañada con todo lo que es la reestructuración de pensamientos, esa relación que hay de que el esquema de pensamiento más las emociones generan una conducta, y esto lo tenemos con los cambios de pensamientos de él y los cambios y la estructura, los cambios de esquemas y de estructuras de pensamiento de Aaron Beck. Y luego viene la tercera generación, que con la doctora Richerman, y voy entonces a mencionar más o menos de qué se trata la terapia dialéctica conductual y otras técnicas que se utilizan para trabajar este trastorno límite de la personalidad. Bien, para ir conociendo entonces un poco acerca de la terapia dialéctico conductual, podemos iniciar haciendo referencia a que tiene una filosofía integradora, combinando elementos cognitivos conductuales con aproximaciones de aceptación del sufrimiento basada en filosofía zen y budista. El tratamiento original de la terapia dialéctica conductual, tal como fue desarrollada por la doctora Marsha Linehan y el grupo de investigadores de la Universidad de Washington de Estados Unidos, consiste entonces en un paquete que incluye psicoterapia individual, entrenamiento de habilidades, atención telefónica de crisis y las reuniones periódicas de supervisión. Vemos que la terapia dialéctica conductual pertenece a la llamada tercera generación, así como lo mencioné hace poco, y hacen énfasis en el contexto y la función. Incorporan a los planteamientos conductuales y cognitivos clásicos conceptos como la atención plena, los valores o la aceptación. Bien, desde la perspectiva de la terapia dialéctica conductual, la disfunción principal de los pacientes que presentan este tipo de trastorno de la personalidad es la incapacidad para regular el afecto. Es la incapacidad de la que derivan la mayor parte de los síntomas característicos del trastorno límite de la personalidad. Entonces, en concreto, la terapia dialéctica conductual va a actuar sobre 4 grupos sintomáticos que son los que habitualmente presentan estos pacientes, que es la confusión acerca del yo, la impulsividad, el caos interpersonal y la inestabilidad emocional. Se podría decir entonces que el objetivo principal de la terapia dialéctica conductual es ayudar al paciente a poner en marcha conductas funcionales y adaptadas, e incluso cuando está experimentando emociones muy intensas. Conozcamos los aspectos básicos de la terapia dialéctica conductual. Bueno, primero presenta una visión dialéctica del mundo, es decir, la perspectiva dialéctica es uno de los aspectos más característicos de la terapia dialéctica conductual. Esta supone un factor diferenciador respecto a otras terapias cognitivos conductuales, ya que la visión dialéctica de la realidad, el mundo y la conducta las van a sintetizar de la siguiente manera. Primero, la realidad está formada de partes que se interrelacionan y que funcionan como un todo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las conductas de un individuo no pueden entenderse de forma individual, sino que se deben ver como partes de un amplio repertorio dentro de un ambiente complejo. Si un sujeto aprende habilidades, por tanto deberá aprender también otras relacionadas y capacitarse al mismo tiempo para influir sobre el ambiente, para poder llevar a cabo su aprendizaje. Luego parte de que la realidad es un conjunto de fuerzas que se oponen entre sí, es decir, que el sujeto con el trastorno límite de la personalidad está atrapado en una polaridad y es incapaz de conseguir la síntesis. El terapeuta debe ayudar al paciente a lograr una síntesis viable entre, por ejemplo, la necesidad de aceptarse a sí mismo tal y como es y su necesidad de cambiar. Y por último, la naturaleza fundamental de la realidad es el cambio o proceso. El individuo y el ambiente llevan a cabo una transacción continua. La terapia se concentra en ayudar al paciente a estar
cómodo con ese cambio, aceptarse como es, pero con el entrenamiento para ir hacia el cambio, hacia la modificación de ciertas conductas que le permitan a él adaptarse y tener una interrelación y una estabilidad emocional sana. Bien, la meta fundamental del tratamiento es que el paciente incorpore en su repertorio habilidades que le permitan regular sus emociones y sus conductas. Esto requiere que tanto el paciente como el terapeuta se ciñan en una disciplina que facilite la consecución de los objetivos. Para eso se empieza con el entrenamiento en habilidades, que es un aspecto central de esta terapia y que idealmente es llevado a cabo por lo general por 2 terapeutas, uno que se encarga de la parte de los encuadres, de la terapia individual, y otro que se encarga de la parte de la educación, de la aceptación. Pero si no, también lo puede hacer el mismo terapeuta, sugiriéndose cambios de espacio para trabajar una y la otra cosa, de manera que el paciente pueda entonces hacer su encuadre en esta terapia. En cuanto a la estructura, bueno, tenemos primero habilidades básicas de conciencia. En estas habilidades básicas de conciencia se hace la incorporación de una técnica, la técnica del mindfulness, a esta psicoterapia. Y esto ha supuesto toda una revolución, porque ha conseguido resultados prometedores en el tratamiento de diversas patologías, no solamente en la del TLP. Las técnicas del mindfulness explican y entrenan de forma específica para las habilidades básicas de conciencia, aunque están presentes a lo largo de toda la formación. Aunque se hace un módulo completamente para lo que es el entrenamiento de esta técnica, donde se le enseña al paciente a aprender a controlar su propia mente, en vez de dejar que la mente los controle a ellos. Se les ayuda al paciente a concentrar su atención en el aquí y en el ahora. No obstante, después en los próximos módulos siempre se va a iniciar con un ejercicio de mindfulness. Esta incluso está aceptada, esta técnica no es una cuestión religiosa, al contrario, está aceptada por la medicina oriental y los mismos testimonios de pacientes TLP han dado veracidad de lo efectivo que es. En el siguiente módulo, habilidades de eficiencia interpersonal, los sujetos con personalidad límite suelen experimentar una disregulación interpersonal. Sus relaciones, como ya lo hemos hablado aquí en el video, son caóticas, inestables, problemáticas. Esto le causa mucho sufrimiento. Además, tienen serias dificultades para lo que es tolerar el abandono, controlar sus respuestas al mismo, que muchas veces suponen formas de agresión o autoagresión. En este módulo de habilidades de eficiencia interpersonal, el objetivo que se plantea a los pacientes es ser eficaz interpersonalmente. En este contexto, ser eficaz implica conseguir los objetivos en una relación, por ejemplo, obtener ayuda y hacerlo de forma que no dañemos la relación con otra persona ni pongamos en juego nuestro respeto personal. La primera parte del módulo trata de que los pacientes analicen las situaciones y determinen los objetivos a lograr en la misma. La segunda parte analiza los factores que contribuyen a la efectividad interpersonal y las que interfieren, ¿verdad? Y aprender a expresar sus opiniones, también aprender a decir que no. En la última parte se trata de habilidades específicas, por ejemplo, habilidades para trabajar idealmente, y se hace a través del role play. También se hace con situaciones hipotéticas o situaciones reales. Estas pueden ser también planteadas por el propio paciente para que le puedan a él resultar problemáticas. Se proporciona además una lista de ejemplos para practicar las habilidades de eficacia e interpersonal en la vida cotidiana. En cuanto a las habilidades de regulación de las emociones, que es el otro módulo, ya sabemos que la perspectiva de la disregulación emocional es el aspecto nuclear del trastorno límite de la personalidad. Aquí, pues, la aplicación de técnicas que permitan un mejor manejo de las emociones es el aspecto central de esta terapia. En común, estos pacientes, pues, que tienen este trastorno de personalidad se sienten abrumados por una serie de emociones intensas, variables y desagradables. Estas personas experimentan con frecuencia, como ya lo mencioné, ira, frustración, tristeza, ansiedad. Encuentran muy pocos recursos personales para poder manejar estos estados de emoción y les resulta intolerable. Entonces, algunas conductas disfuncionales características del TLP
Por ejemplo, los gestos autolíticos o el consumo de sustancias son intentos de solucionar conductas que son emocionales e intolerables para ellos, lo que había mencionado yo con una manera de autorregularse con las lesiones que se hacen. Entonces aquí en este módulo resulta especialmente importante trabajar de una forma validante, ya que ellos muchas veces se exigen no sentir o sienten profundamente que están inadecuados en lo que sienten. Y gran parte de este sufrimiento se experimenta es por el origen de respuestas secundarias, vergüenza, ansiedad, ante emociones primarias. Entonces aquí él debe aprender a observar sus respuestas, pero que sean capaces de cambiar la respuesta emocional y conductual que da a ellas y que en muchos casos es dañina y genera sufrimiento. En este módulo entonces es aprender a identificar, a nombrar las emociones, reconocerlas, la función que ellas cumplen en el entorno. Se adoptan además técnicas destinadas a reducir la vulnerabilidad asociada a un estilo de vida poco saludable respecto al sueño, la alimentación. Y ya en el último módulo de habilidades de tolerancia al malestar, bueno, aquí la habilidad de tolerancia al malestar, como las habilidades básicas de conciencia, están basadas en el mindfulness y en la filosofía zen y budista, y están relacionadas con aceptación. Lo importante en este caso no es evitar el dolor o el sufrimiento, sino aprender a manejarlo con habilidades. Así, desde esta perspectiva, el dolor es parte de la vida y su aceptación es parte de cualquier proceso de cambio. Trabajan con las consultas telefónicas y reuniones de supervisión. Bueno, aquí el objetivo es atender las situaciones de crisis. En dichas consultas el terapeuta tratará de promover el uso de técnicas específicas que puedan ser aplicadas para la situación dada. De esta forma, pues aumenta la generalización de las habilidades aprendidas a los ámbitos cotidianos. Y bueno, con respecto a la psicoterapia individual, bueno, ya busca reducir las conductas que atentan contra la vida del paciente, estos intentos suicidios, los pensamientos, las autoagresiones, autolesivas, reducir las conductas que interfieren gravemente con el tratamiento, como no acudir a la terapia, llegar tarde, acudir intoxicado, alejarse de las personas que proporcionan ayuda, no realizar las tareas terapéuticas, reducir las conductas que interfieran de forma seria en la calidad de vida, el uso de sustancias, los trastornos de alimentación, el absentismo laboral o escolar, descuidar enfermedades, no acudir a las alternativas como las redes de apoyo, los grupos de seguimiento, las llamadas telefónicas en caso de tener una crisis. Y bueno, incrementar las estrategias de afrontamiento destinadas a la regulación emocional, puesta en marcha en las habilidades de conciencia, relajación interpersonal, manejo emocional y tolerancia al malestar que acabamos de ver hace unos segundos. Bien, entonces para ir terminando, solo me queda entonces hacer el cierre, recordar que el trastorno límite de la personalidad es un trastorno que está caracterizado precisamente por esa inestabilidad del manejo y control de estas emociones, del estrés, del miedo, de la rabia, de la irritación, y que el trabajo del terapeuta debe estar sobre los cimientos de la paciencia y más paciencia, entendiendo que la persona que está sentado frente a él es un ser humano con una realidad dialéctica con la que le tocó aprender, crecer y vivir. La doctora Marsha Linehan planteaba una teoría donde decía que las personas con TLP tenían dos tipos de influencia, una marcada biológicamente, donde puede estar comprometido el sistema límbico que se encarga de la regulación de las emociones, y alguna alteración en el lóbulo prefrontal donde se maneja el control de impulsos. Pero todo esto estaba sumado a los factores ambientales, al entorno de crianza de la familia, y que había cierta tendencia a invalidar las emociones de estas personas en su etapa de la infancia, donde a las emociones que estos niños manifestaban, pues se daba una respuesta de invalidación, donde por ejemplo, no llores porque tienes que llorar así, porque te tienes que comportar así, si tu hermano también lo dejamos sin una tarde de paseo y él no se está comportando así, o cálmate, porque te ríes, sí, estamos delante de las personas, disimula, compórtate. ¿Y por qué tienes miedo? ¿No estás viendo que ya tú eres un niño grande? Madura. ¿Por qué vas a llorar si está tronando muy fuerte? Eso simplemente es una lluvia. Y todos estos mensajes que invalidan las emociones de los niños, pues
la doctora también planteaba que podían, acompañado a lo que es la predisposición biológica, ser causantes del trastorno límite de la personalidad. Me parece sumamente importante lo que es la inclusión de la filosofía de vida del Zen, del Zazen, del estar en el aquí y en el ahora. Entender que al paciente se le tiene que validar, se le tiene que aceptar y se le tiene que entender a la vez que se le acompaña a aceptarse como es, a convivir con esa realidad que le corresponde vivir, pero a cómo usarla y cómo manejarla para una inclusión social y para una relación interpersonal lo más sana posible. Estas terapias por lo general tienen un tiempo aproximado de 2 años, con todo lo que es, mencioné, tanto lo que es la terapia dialéctica conductual en sí, la parte de las llamadas en casos de emergencias, el trabajo del Zazen o las técnicas de atención en el aquí y en el ahora, y las terapias grupales. Del mismo modo, invitarlos a continuar investigando acerca de lo que es la terapia dialéctica conductual y todas las técnicas que utiliza, la validación, el aceptarse, el aprender a vivir de una manera funcional, de una manera sana ante una sociedad, con las relaciones, aceptándome como soy. No, esa articulación entre el entender, entre el autoconocerme, en el de comprender mi dialéctica, mi vida, mis realidades que me conllevaron a ser lo que soy, pero a cómo modificar lo que tengo que modificar para incluirme, a aprender a usar lo que tengo en beneficio de lo que yo quiero, que es una vida funcional para mis áreas laborales, familiares, con mi pareja, con mis amistades. Agradecida por si llegaste hasta esta parte del video. Si te gustó, me regalas un me gusta, un like. Si tienes algún aporte, alguna sugerencia, bienvenido, muchas gracias. Estoy aquí para aprender. Entonces será hasta otra oportunidad. Gracias.